Yo llego a la conclusión que para que esa carrera sea exitosa hay que dar unos pasos estratégicos. El ser un buen preparador no es fácil. Y a día de hoy el problema es que la exigencia de tal profesionalismo te lleva a entrenar acorde, a alimentarte acorde y a tomar química acorde. Eso va a tener sus consecuencias. Si tú no llevaras a Mauro, Josema, ¿tú crees que tendrías el mismo alcance, la misma repercusión y sobre todo la misma notoriedad? ¿Haces asesoramiento? Sí. ¿Cuánto cobras? Tanto. Mañana empezamos. Es un... Si no apuntas alto, pues al final el éxito viene de algo positivo, de la suma de factores del éxito, de ganar, de emprender, de subir, de escalar. Pasas a ser su nuevo preparador. Con Kim llevo trabajando ya casi un mes y hay un cruce de proyectos ilusionantes en el que los dos decidimos darle forma. Sal allí, haz tu mejor coreo, que eso tú lo tienes, eso tú lo vales, eso tú lo mereces. Yo no hago preparaciones, yo hago proyectos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Buen Gym. Hoy lo hacemos con un invitado de honor, el invitado número 1 del podcast, ya que ha venido 3 veces. Raúl Carrasco, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Muy buenas tardes, Pau. Encantado, como siempre, de compartir un buen rato, espero, y obviamente con toda la familia de Acongym. No te voy a pedir presentaciones porque quien quiera saber quién eres, si es que no te conoce, tiene 2 podcasts ya en este canal para conocerte mejor. El primero te conocimos en profundidad, el segundo nos diste un poco unos atisbos de todo tu conocimiento. Hoy, como te comenté, me gustaría que entráramos duros al culturismo y nos expandiéramos aquí a hablar un ratito de eso. Pero primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Como siempre digo, creando un equilibrio en mi vida, tanto en lo profesional como en lo familiar, como en lo empresarial, y mira, cada vez mejor, cada vez con mayor equilibrio, e incluso sorprendido porque ya a pocos días de cumplir los 44 me estoy encontrando en un buen momento en el que muchas veces tengo que delegar trabajo en este caso, porque es que no puedo dividirme, y eso pues personalmente y moralmente pues me alegra porque creo que estoy haciendo las cosas bien. Mirando a 3 o 4 años para atrás, ¿qué es lo que crees que ha cambiado, esos cambios que has hecho para decir, no, estoy en una posición ahora como preparador en la que me encuentro cómodo, van saliendo cosas nuevas y las puedo seguir gestionando? ¿Qué es lo que has encontrado o lo que has aplicado? Bueno, yo creo que ha sido un poco... No ha habido nada especial, ¿no? Raúl Carrasco siempre se ha ido adelantando, ¿no? Ha ido siempre un paso por delante en condicionamiento, aconteciendo cosas futuras, ¿no? Hablando del conocimiento, de la longevidad, de lo que posiblemente viene de moda o viene arrastrando el contexto del culturismo, del entrenamiento, y eso siempre ha suscitado mucha atención, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y nos vamos acercando a ese futuro, cosas del pasado, o en este caso, como bien me preguntas, cosas de las que yo hablaba o proponía, pues se cumplen, ¿no? Y eso al final yo creo que me da un poco más de credibilidad, en el que hace que la imagen o marca, por llamarlo de alguna forma, de Raúl Carrasco cada vez tenga más valor, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, que ya sabes que siempre me gusta poner ejemplos. Como coach. Yo llevo poco tiempo ejerciendo de coach profesional. De hecho, tuve una transición en el que tanto cuando era amateur como cuando me retiré de mi competición profesional, pues decir, apartarlo para dedicarme a otras cosas, ¿no? Pero siempre sentía que podría hacerlo bien. No ser el mejor, ni me considero el mejor, pero hacerlo lo suficientemente bien porque creo que tengo el conocimiento de hacerlo. Pues, bueno, cuando llega el momento, lo pongo en práctica y me va bien, creo que me va bien, ¿vale? Entonces, es un ejemplo de que, aunque Raúl Carrasco
está un poco más seguido hacia el pasado, pero que a futuro, a día de hoy, se sigue defendiendo las mismas ideas que hace 10 años atrás. Y con el contexto de estar constantemente poniéndose al día, actualizándose de las cosas que van saliendo. Claro, que eso es muy importante y una de mis palabras preferidas, ir siguiendo actualizándome. De hecho, siempre que digo no puedo o no quiero tener un equipo de atletas que supere un cierto número, porque me va a robar sobre todo el tiempo, ya no de la familia, y dedicarme a otros puntos claves del trabajo, sino a que me va a quitar tiempo, sobre todo de algo muy importante como es seguir actualizándome. Me tengo que seguir actualizando en la investigación y desarrollo a nivel de suplementos, con mis líneas. A nivel de desarrollo empresarial, a nivel marketing online, igual, a baja escala, con mi club o lo poco que tengo, y necesito sentirme y sentirme y hacerlo una realidad, el sentirme actualizado en todo. Porque al final, si quieres mantenerte ahí, no hay otra forma. ¿Crees que es una dinámica que tan solo te persigue estos últimos tiempos o ha sido siempre así? No. A ver, el estar actualizado es una dinámica desde primera hora. Y yo creo que es algo clave en Raúl Carrasco. El estar actualizado para cualquier fase, cualquier nueva tendencia, para que al final nada te coja por sorpresa. Siempre he dicho que soy una persona que premedita todo mucho, incluso mi futuro. En qué momento quiero ser coach, en qué momento me quiero retirar, en qué momento quiero ser padre. O sea, siempre he sido una persona que muy premeditada en todo y la verdad que toda esa planificación de mi vida se ha ido cumpliendo tal y cual yo quería. El previo se nos ha hecho un poco largo la verdad, pero arranco con el formato nuevo de esta temporada. Son 7 preguntas rápidas, tú contesta con lo más rápido que puedas, lo más corto que puedas, y a partir de allí arrancamos con los bloques que hemos comentado. A ver si puedo. Empecemos. Pues la primera, mejor culturista de la historia de España. Mejor culturista de la historia de España. Voy a soltar esta muletilla para pensar. Paco Bautista. Un atleta que creas que va a explotar en los próximos años. José Matevis. Fallo más grave que ves en los culturistas jóvenes. La impaciencia, si tengo que decirte una. Y algo que sea más ennichado a lo que es la figura de un competidor, porque la impaciencia es reconocible en todos los jóvenes. Efectivamente. Sin ninguna duda, falta profesionalidad en la planificación de los chicos, es decir, tener la buena información que les lleve a llegar a ese objetivo al 100%. En el contexto de competición, pues falta calidad, falta condición, falta madurez y sin ninguna duda es porque quizás a su lado pues no han tenido a la persona correcta, que no tiene por qué ser el coach o el preparador, puede ser un familiar, amigos, pero yo creo que falta madurez en todos los sentidos para poder planificar algo y llegar a ese objetivo al máximo. Josema, Mauro o Kim. ¿Quién tiene el techo más alto? Porque claro, los podemos ver a todos podemos encajarlos en un lugar del podio o en otro, pero a tu entender como preparador, ¿quién tiene un techo más alto de lo que realmente percibimos desde fuera? Hombre, creo que sin ninguna duda Josema. También es verdad que Josema ya tiene acontecido, digamos que va unos pasos por delante de Mauro y Kim, aunque sean categorías diferentes. Con Mauro sí es verdad que tengo más experiencia y con Kim prácticamente estoy empezando. ¿Cuál dirías que es la categoría más complicada para poder destacar como atleta? Bueno, dependiendo del contexto, yo me tendría que quedar y con una balanza muy ajustada, pero
por diferentes cosas. Es decir, el Classic, sin ninguna duda, el culturismo clásico, una categoría ahora mismo muy poblada de atletas, con muchos campeonatos, donde se requiere el posicionarse como Classic, es decir, ser un Classic encima del escenario, comportarte como ellos, condición, calidad, separación. Y por otro lado, la categoría Open, una categoría también muy, muy dura, quizás más difícil posicionarse por el reducido número de campeonatos y también por lo que exigen en esa categoría. ¿Mejor físico que has preparado en tu carrera? De momento, y también muy ajustado, Josema. Josema, aparte con la edad que tiene un metabolismo que a cualquier ajuste su físico reacciona al 100%. Y para acabar, mayor sacrificio que ha hecho Raúl por el culturismo. ¿Mayor sacrificio en general? Bueno, pues yo prácticamente llevo toda mi vida dedicada a lo que plenamente me llena y es a compartir de una forma una pseudociencia transmitida desde el conocimiento práctico. Es decir, cuando Raúl habla de cualquier contexto sobre entrenamiento, planificación, dieta, puesta a punto, ¿no? Intento compartir algo que falta. A día de hoy hay mucha teoría, muchos estudios, pero hace falta también compartir algo de práctica real sin tener la verdad absoluta. Es decir, yo puedo tener una decisión sobre algo práctico y no defenderlo con que así hay que hacer las cosas, ¿vale? Entonces, al final, te acerco un punto de vista sobre algo que yo he vivido, he utilizado, he hecho o he probado, en el que tú te puedas llegar a sentir reflejado en eso. Pero siempre, y insisto, sin la verdad absoluta, porque obviamente no la tengo. Al final, el resultado es ayudar. Y yo creo que en toda mi carrera, desde principio hasta actualmente, pienso o incluso veo y percibo que ayudo a muchísima gente. Acabado el bloque de preguntas rápidas y antes de empezar con los bloques, aquí me ha surgido una pregunta que no tenía pendiente hacértela, pero bueno, al final lo que estamos buscando en el podcast es aportar el máximo de valor, ¿no? Que la gente que lo escuche, ya sea que quiera dedicarse al culturismo, quiera ser preparador o sea atleta, puede pues tener un contexto en el que pues luego él ya decidirá qué hace, pero alguien que ha pasado por allí se lo puede explicar. Y un poco me gustaría que hablaras de la balanza y en qué momento se equilibra o se desequilibra entre el darlo todo o sacrificar el todo por el todo en tu carrera, ¿no? Hasta que llegas a un punto en el que llega a ser compaginable con tener pues una vida familiar, una vida profesional, ¿vale? A la par que en algún momento incluso llegas a priorizar familia, llegas a priorizar tu tiempo. Como decías, ahora estás en un momento en el que te encuentras muy bien, ¿no? Tienes un equilibrio en ello. Los que somos más jóvenes, todo lo contrario, ¿no? Ahora tenemos que apostar y darlo todo por aquello en lo que hemos decidido que es nuestro objetivo. A nivel personal, ¿cómo has visto tú esta balanza? ¿Cómo la has ido equilibrando? ¿Y qué nos puedes compartir al respecto de esto? A ver, al final la vida... Perdona, Raúl, que te corté, porque esto aplica al atleta, al preparador, sí, al youtuber, al generador de contenido o al que se está sacando una carrera, sí, ¿no? Sí. Al final, la vida es una plena periodización. Es decir, desde que nacemos, sabemos en qué momento o en qué tiempo vamos a invertir en educación, en estudios, o sea, desde que vamos a la guardería, al preescolar, al colegio, a la universidad, a cierta edad ya te planteas tener tu propio trabajo, empresa, incluso plantearte tu familia, el tener hijos. Si lo movemos al contexto deportivo, es igual.
es una carrera deportiva. Y aunque sí es verdad que el punto sorpresa, el punto, bueno, ya veré, ya estudiaré en el momento por dónde tiro, siempre está ahí, pero tiene que haber una planificación. Y yo siempre la he tenido y he sabido cuál ha sido mi papel en cualquier momento de mi vida. Es decir, yo tenía unos tiempos para alcanzar el pico máximo de éxito en mi carrera y sabía que si no llegaba a ese pico, pues esa fase terminaba y de obligación venía otra fase, como es la de familiar o tener hijos en el caso de que se quiera tenerlo, igual que la parte de retirada. La parte de me retiro de mi carrera deportiva es muy importante tenerla periodizada, ¿vale? Es muy importante porque al final hay que llevar un orden. Yo creo que la palabra es orden. Es verdad que todo esto se puede mover, es como la edad cronológica o biológica, ¿no? Se mueve arriba o abajo. Pero yo creo que una persona seria, un atleta serio, debe tener planificado y seguir un poco el cauce o el cauce de la vida, o me remito al tema deportivo, la estadística, ¿no? Yo muchas veces siempre hablo de estadística. La estadística está ahí. O sea, siempre, o sea, para ver cómo funciona una empresa, para ver cómo funciona la carrera de un atleta profesional, tienes que ver una estadística, un pico de éxito, cómo se produce el pico, la edad, a qué edad el pico de éxito ya va bajando hasta que va decayendo. Todo eso es bueno tenerlo en cuenta. De hecho, yo ahora como coach y preparador, lo que intento es, de esta forma minuciosa, acercar al atleta de cómo funciona esto, ¿vale? Sin dejar de abordar por momentos la periodización de la vida real. Yo cuando voy con mis atletas y viajo y al final compartimos mucho tiempo, muchos momentos, muchas horas en el día, hablamos de la vida, le pongo ejemplos actuales a mi edad, a dónde he llegado y lo que tengo y cómo lo he conseguido y cuál era mi ruta. Y hablo de ellos, de su familia, de sus hijos, de sus inversiones, porque al final yo me considero una persona de éxito en eso. Tengo la vida que quiero y yo quiero ayudar a mis atletas en todo ese contexto. Vamos a arrancar por el primer bloque. Para mí es de actualidad, ¿vale? Considero actualidad desde que acabó la anterior temporada hasta día de hoy, y empezaremos por felicitaros, ¿vale? Yo no lo había hecho públicamente, sí en privado, desde el momento en que sucedió. Creo que lo que hicisteis el año pasado pues marca en la categoría Classic historia del culturismo español. Es algo que se veía venir que podía pasar, pero fuisteis y lo materializasteis. Sí. Si hablamos de fútbol, somos los putos amos, y otros deportes también, pero que fuerais y hicierais lo que se preveía que podía pasar. Hablaba muy bien de pues lo compenetrados que estáis con Josema, el aguantar la presión para llegar allí y hacer las cosas bien, y sobre todo una cosa que para mí es fundamental cuando vas a hacer una cosa así, que es creérselo, ¿no? Creérselo sin pasarse de prepotente. Claro, totalmente. ¿Qué valoración haces ya pasados unos meses de todo lo que conseguisteis con Josema? Y si llegasteis a ser conscientes en ese momento de, hostia, lo que estamos haciendo, nadie en nuestro país lo ha hecho. Sí. Pero a la vez que tienes ese mensaje, ¿no? Piensas, bueno, me da igual que nadie en mi país lo haya hecho, yo es que estoy pensando en lo que se ha hecho a nivel internacional y quiero ser el número uno, ¿no? Bueno, aquí la forma de asimilarlo, de verlo, de sentirlo, son dos partes totalmente diferentes. La de coach, que ya obviamente tengo una edad en la que mi visión puede ser diferente, obviamente, a la del atleta, ya no solo por edad, sino también por experiencia. Si tengo que resumirlo en una palabra, pues al final orgullo, felicidad de hacer un buen trabajo en el que ha habido mucha estadística, mucha unificación de criterios,
Pero quizás al atleta que más le ha costado, en este caso el único atleta en este contexto del Olimpia, de ese sexto puesto de Josema, ha sido el propio Josema, ¿vale? El poder asimilar y el darle y que él mismo adquiriera esa seguridad en el que se creyese de que esto es posible, en el que se creyese de que esa hipótesis imaginaria que yo a él le hacía ver, en ese momento que ya Josema le decía, Josema, cuando yo le presenté este proyecto, le dije, imagínate, porque a mí me gusta imaginar cosas, cuando las veo posibles. Me gusta soñar, pero no hablo de un sueño, hablo de un proyecto. Analizo un físico, analizo el potencial, analizo al atleta que sea capaz de acompañarme en ese proyecto con el sacrificio que yo le voy a exigir y lo veo. Y yo recuerdo, aparte en Sevilla, en mi casa, en la fase madura de la preparación, donde yo lo preparé mentalmente a lo que acontecía, Josema, si conseguimos el proyecto que tengo en cabeza, puede pasar esto. Efectivamente. Eso pasó. Ni más ni menos. Porque nunca quisimos ir más allá de ese proyecto, aunque si viniese algo más, bienvenido. Como coach, para mí fue muy fácil. Es decir, yo cuando hablo de una preparación muy elaborada, con mucha concentración al milímetro, claro, no es nuevo para mí. Antes me has hablado, me has pronunciado presión. Lo digo de corazón, es que yo no tengo presión. Pau, es que no sé con mi edad lo que es sentirme presionado por comentarios o un hater. Sé que algunos pueden pensar que me puedo poner bien puesto, ¿no?, para sacar pecho. Es que no me afecta en nada. No me quita el sueño, no me desequilibra. Tengo seguro el camino que llevamos, es el camino del éxito, o al menos lo voy a intentar, pero no tengo presión. No sé, quizás si es por la edad, mi trayectoria, de dónde vengo. Me pasa con Josema, me pasa con Mauro. Con Mauro, al final, Mauro es más mediático y tiene presión. Y yo a veces digo, me gustaría sentir esa presión, que algo me afectase. Porque sí es verdad que ya con mi edad soy muy comprensible, lo veo de otra forma. No sé, lo asimilo de una forma en la que no lleva a nada, ni tampoco tiene por qué afectarte. Por lo tanto, no tiene mayor... No es mayor problema, ¿vale? Entonces, al no tener presión, me ayuda a sentirme liberado y a trabajar muy a gusto. Yo capto y observo a muchos preparadores, coach, de renombre, de no renombre, en el que esto le afecta, ¿vale? Esto le afecta. Son edades diferentes, son trayectorias diferentes, son recorridos diferentes. A mí no me afecta porque creo que estoy seguro de lo que hago. Muy pocas veces dudo de lo que voy a hacer. No quiere decir que no me equivoque, ¿vale? No tengo la verdad absoluta, me puedo equivocar. Pero cuando tomo una decisión, la desarrollo muchísimo y la planteo, y cuando la plasmo, estoy seguro de lo que hago. Me puedo equivocar o no, pero estoy seguro. Y esa seguridad creo que es lo que me lleva a tener ese temple como preparador y tener seguridad en lo que quiero y en lo que busco a futuro con mis atletas. Listo. Aquí me ha parecido muy interesante dos cosas que has comentado. Te las pregunto las dos. Y la primera es, en este caso, hablando de Josema, tú le planteas el proyecto, ¿vale? En el momento que tú haces ese trabajo con un atleta, ¿tienes en cuenta todas las cosas? En el sentido, en ese proyecto que tú le plasmas al inicio de todo a Josema, hay el cambio de Open a Classic. Uh-huh. Y en segundo lugar, cuando me hayas contestado a esto, ¿puedes explicar un poco a tu forma de entender o a tu forma de hacer cómo preparas mentalmente a Josema
para el evento del Olympia, todo lo que tú le transmites, que a él le pueda generar una confianza, todo lo que a él le argumenta, él sal allí, haz tu mejor coreo, que eso tú lo tienes, eso tú lo vales, eso tú lo mereces. Yo no hago preparaciones, Pau. Yo no hago preparaciones. Yo hago proyectos. Oirás a muchos atletas míos decir proyectos. Un proyecto creo y siento que está por encima de una preparación. Creo que tiene un nivel mayor de importancia que una simple preparación, y en lo personal, en el sentimiento, también. Para mí un proyecto es algo serio. Cuando hablo de una preparación, es como uno más. Y como yo hago proyectos, mi implicación con un cierto número de atletas tiene que ser reducida. En el caso de Josema, que es el del que estamos hablando, el que me has preguntado, en esa transición de Open a Classic, fue un proyecto. Un proyecto de presente y futuro. Siempre tengo en cuenta el futuro. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo me encuentro en mi futuro, en relación a mi carrera deportiva, a mi pasado. Por lo tanto, quiero que toda esa trayectoria de su carrera deportiva sea exitosa, desde principio a final. Por lo tanto, dentro de mi proyecto y dentro de mi estadística, yo llego a la conclusión que para que esa carrera sea exitosa hay que dar unos pasos estratégicos. Y en la categoría Open estamos en el camino erróneo. ¿Dónde hay una seguridad de que empecemos abriendo la puerta del éxito? Por Classic. Y el Classic nos va a llevar en el contexto futuro, mediatez, nombre, resultados, económico, a dar ese paso a otro nuevo proyecto que puede ser otra categoría como Open. Ese proyecto está plasmado y es una realidad. De hecho, ha salido tal cual. Yo estaba seguro que iba a salir bien, que me podría equivocar, que no tenía la verdad absoluta, pero sí confiaba en que mi margen de error era corto. Y gracias a ese proyecto hemos conseguido eso. Yo este proyecto, como cualquier proyecto, se lo presento al atleta y se lo tengo que transmitir de forma muy clara, muy entendible y sobre todo ofreciéndole seguridad en el que él diga, lo veo el proyecto, me gusta y me da seguridad lo que me estás diciendo, confío en ti. Y eso es lo que intento hacer con todos mis atletas y estoy ansioso. Ahora me preguntarás por otros atletas y irá por ahí también mis respuestas. Son proyectos. No es una preparación. Necesita un tiempo, una determinación. No es fácil. No es fácil involucrarse en un proyecto al 100%. Proyecto es algo serio. Déjame, para acabar con dejar cerrado el tema del proyecto Josema. Para los que hemos seguido a Josema desde hace tiempo y que le veíamos un futuro y que vemos que va a ser una figura relevante del culturismo internacional los siguientes años, cuando vimos que realizó ese cambio a Classic y luego llega a final de temporada y vemos que CBum decide competir en Open, ¿no? O sea, yo lo vi y fuera de las diferencias y de las comparaciones y de quién son cada uno de ellos, veo más competitivo a Josema con el camino que está haciendo ahora que el paso de CBum a un Open, que no lo consideramos como que era un paso en su carrera, porque él su carrera ya la tiene más que hecha y ha ganado todo lo que tenía que ganar. Pero lo que vimos de CBum en Open, no sé, a tu forma de entender, el día que veamos otro cambio de Josema hacia Open, si es que eso sucediera, creo que a nivel estructura, a nivel formas, a nivel... se lo repasa. Pero esa es mi opinión, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta comparativa al respecto de eso? De hecho,
tanto a Josema como a mí, nos vino bien esa transición de Zebú, aunque como bien dices es el final de su carrera. Yo estaba seguro, o que de momento, por lo que se ha visto y ahora confirmado, no va a tener mayor desarrollo en la categoría Open y simplemente fue algo esporádico. Solo él sabe especialmente por qué lo hizo, pero a mí me valió para hacerle ver a Josema o que tuviese un ejemplo de lo que nos podría pasar. Digo, nos podría como atleta y preparador. ¿Pero bajo qué valoración? ¿Nos podría pasar para bien? ¿Nos podría pasar para no del todo? Para las dos cosas. O sea, porque ese paso, esa transición, a lo mejor no es comparable a la de Zebú porque Zebú ha sido en la fase final. Y a lo mejor a Josema le coge una fase intermedia de su carrera. De su carrera. Claro, entonces son aspectos diferentes. Pero yo, el ejemplo que le puse es para que él valorara, ¿vale? Porque mira, para que todos nos entiendan, y aparte es curioso porque cuando yo hablo incluso recuerdo el momento, el día, y recuerdo que una vez yo viajando por la A92, la carretera de Andalucía, en Granada, paré y estaba hablando esto con él y él me decía, ya Raúl, pero la categoría Open, ¿no? Esto es muy atrás, y yo le decía, Josema, a lo mejor nunca pasamos a la categoría Open. Aún no lo sabemos. ¿Qué va a pasar? ¿Tú te imaginas que todo va bien y esa estadística de éxito de años como Classic sigue sumando, sigue potenciando tu imagen, tu persona, tu patrimonio? A lo mejor no llega. O sea, no interesa. O no interesa. Uh-huh. O sea, yo no lo sé, ¿vale? Esto es hablar por hablar, ¿no? Y es un momento fuera de preparación en el que hablamos, porque de hecho a mí me encanta hablar con mis atletas, como te he comentado antes, sobre todo el contexto y cuando el tiempo nos lo permita, ¿por qué no hablar del futuro? ¿No? Pero obviamente, igual que estamos viendo o sufriendo transiciones muy bruscas en las categorías, como es la categoría talla peso, en el main physique, de buscar atletas con una amplitud clavicular enorme y una musculatura, a buscar a un atleta con, bueno, buena amplitud, pero con una musculatura un poco más moderada, ¿no? Con una mayor condición, más... bueno, tenemos la figura máxima en este caso, que es Ryan Terry, ¿no? Esa imagen que quieren transmitir las federaciones de esto es lo que queremos. Pues a lo que voy, la categoría Open todavía puede sufrir transiciones. De hecho, fíjate, la categoría Open hace 20 años, el otro día no, ayer mismo veía un vídeo que subió Milos Arce del Olympia 2001, el último call-up entre Ronnie Coleman y Jay Cutler. O sea, no tiene nada que ver con el de ahora. ¿Sufrirá la categoría Open más modificaciones, más tendencias, más transiciones? Eso lo veremos a futuro. Pero en principio, lo que tenemos que jugar es el presente. Seguimos hablando de presente y de actualidad y de cambios de categoría. El año pasado tuvimos otro cambio de categoría exitoso a mi forma de entender en el culturismo español, y es que Kim pasó de Men's Physique a Classic. El pasado domingo, ya lo anunciasteis de forma oficial, ¿no? Pasas a ser su nuevo preparador. Primero, antes de hablar como de qué es llevar a Kim, ¿no? Y de un poco que nos expliques cómo han ido las últimas semanas hablando con él y qué tal habéis empezado, ¿cómo viste su cambio y cómo en este caso, en el caso concreto del atleta de Kim, has visto esa transición y cambio de categoría? Bueno, obviamente, el trabajo que hicieron el año pasado Kim y Joao, ahora su preparador, yo creo que fue excelente, inmejorable. Contando que vienen de una transición de Men's a Classic
que no es fácil gestionar eso, ¿eh? No es fácil porque hay sobre todo incertidumbre. Es decir, el preparador sobre todo tiene que tener mucho valor, porque sobre todo a lo que se expone con personajes tan mediáticos como es Kim. Y yo creo que el valor que tuvieron los dos fue algo grande, fue algo excelente y chapeau por los dos. Efectivamente, con Kim llevo trabajando ya casi un mes y todo empezó con un proyecto. Es decir, Kim y yo, como cualquier persona, cualquier ser humano que ama el culturismo, pues obviamente nos encontramos. De hecho, recuerdo que coincidí de casualidad con Kim cuando Josema salió en clase y él estaba delante mía y al final hablas cualquier cosa, ¿no? De, oye, ¿cómo está Raúl? ¿Cómo va Josema? ¿Qué tal? ¿Qué cambios? ¿No? Cosas que tienen una incertidumbre y tienen la posibilidad de preguntármela, ¿no? Entonces, bueno, una simple acercamientos en el que captas de que tienes ese feeling con la persona, en el que te encuentras a gusto hablando y en el que no te importaría incluso que ese simple cruce de palabras que no ha durado más de 2 minutos explicándole cuál ha sido el proyecto de Josema, simplemente por curiosidad de Kim, acabe en siento que, joder, que buen tío, que buena persona, cómo le interesa el tema del conocimiento, cómo palpa, cómo le gusta, ¿no? este deporte. Bueno, y así pues tuvimos muchos roces y ahí fue mi primer contacto con Kim como amigo, como persona, ¿no? Igual que con cualquier otro atleta. Ahora mismo yo tengo mucho contacto, obviamente, con cualquier atleta y preparador del sector del culturismo que no están conmigo, ¿no? Entonces, pues, llegó el momento en el que Kim decidió establecer contacto conmigo, ¿vale? Yo llegué a pensar, digo, mira, pues a lo mejor me quiere proponer o a lo mejor me quiere preguntar. Muchos atletas, muchos amigos me preguntan, oye, Raúl, ¿ha salido un estudio sobre este suplemento? Vamos, nada que ver con su preparación. De hecho, en el caso de Kim, de las veces que yo he hablado con él, en preparación con Joao, jamás en la vida me ha insinuado, me ha dicho, me ha pedido opinión de su preparación, jamás. Y esto me hace ver que es un atleta leal a su preparador. Y esto también tuvo que ver a la hora de tomar yo mi decisión y tenerlo como atleta, ¿vale? Llegando el momento, él me presenta su proyecto. Y el proyecto básicamente no es más del que él ya haya transmitido. Tiene una amistad increíble con Joao. Y entiendo que llega un momento en el que hay una amistad y una confianza que desequilibre algunos puntos en la preparación. Y en el que tanto Kim como Joao acaban en un acuerdo mutuo en el que es mejor para ambos de que a lo mejor Kim cambie de preparador. De hecho, yo tengo una relación excelente con Joao, me parece una persona, un ser humano increíble. Y llega el momento que Kim me presenta el proyecto. Cuando en ese camino de que yo me encuentro y me dirijo, en el que Kim me va a presentar el proyecto, no tengo nada claro ni porque sea Kim, ni porque es mediático, ni nada. Simplemente a ver qué proyecto me presenta Kim, ¿vale? Y Kim me presenta un proyecto sobre él muy coherente.
muy coherente, porque yo me podría haber encontrado una persona, un atleta, en el que se quiere comer el mundo, en el que sí o sí él se ve el potencial para quedar top 3 el año que viene en el Olimpia. No sé, todo esto me lo estoy inventando, ¿no? No, nada de esto. Todo muy coherente, en el que da prioridad al tiempo, sin prisas, en el que el objetivo ya no es ni siquiera clasificar otra vez al Olimpia, sino que lo es, sino que él tiene que ver un progreso, que eso es clave en la carrera deportiva de un atleta, que el clasificar para un Olimpia son muchos factores. Entonces, al ver una gran coherencia en todo lo que me dices, en el que estamos tan de acuerdo en tantas cosas, nos lleva a tener ese feeling mutuo. Una vez me presenta ese proyecto, yo no decido cogerlo, porque tengo experiencia y cuando te presentan un proyecto hay que decidir y hay que pensar en frío, no en caliente. Me voy a casa, entablo conversación varias veces con él y llegamos a que ese proyecto, ese feeling, esa honestidad va a más. Y yo me ilusiono. Llega un momento que me ilusiono con el proyecto de aquí, como me he llegado a ilusionar con el proyecto de Josema y el proyecto de Mauro. Me ilusiona. Y cuando yo tengo esa ilusión, ¿vale? Le presento mi proyecto aquí. El mío. En lo que pienso, cuál es mi forma de ver lo que desde mi punto de vista veo de su físico, hasta en qué porcentaje veo su proyección, desde el punto de vista preparador, lo que podemos llegar a conseguir haciendo las cosas a mi forma, insisto, teniendo en cuenta que él ya hizo las cosas bien, conmigo o cada preparador hace las cosas diferentes. Mi proyecto le gusta y hay un cruce de proyectos ilusionantes en el que los dos decidimos darle forma. A esto se suma que el primer mes los dos estamos disfrutando, en el que él pierde ese temor de hablarme, exponerme, pues al final tengo lo que quiero o tenemos lo que queremos, ¿no? Un equipo donde hay una ilusión entre atletas, los dos creemos en un proyecto, los dos estamos de acuerdo en muchas cosas y en ese poco tiempo ya hemos adelantado mucho. Porque de hecho, en casi las 4 semanas que llevo con Kim, tanto por él como por mí, estamos de acuerdo que hemos conseguido más de lo que queríamos. Tanto en el feeling como preparador y atleta, como en la realidad de su físico. Entonces, permíteme preguntarte, Raúl, porque venimos siguiendo a Kim muchos años. O sea, a nivel genético, a nivel físico, tiene unas formas muy agradables de ver. Lo teníamos encasillado en la categoría Men's. Kim es un atleta que está más cerca de su punto de madurez que de su inicio, porque lleva desarrollándose muchos años y de hecho Kim fuera de España es muy famoso y se le reconoce mucho por su físico. ¿Cuál crees específico, sin irte mucho, es el trabajo que le toca hacer a Kim ahora mismo? ¿Y qué es lo que realmente se le estaría pidiendo a Kim según los cánones de la categoría? Vale. Obviamente, la categoría Men Physique, con ese nuevo cambio de criterios, pues no se adaptó aquí. De hecho, yo creo que estuvieron intentando, incluso creo que él antes de trabajar con Joao, con otros preparadores, el encajar ese físico en la categoría Men's, pero yo creo que debido a ese criterio o a esa planificación, aunque yo creo que puede tener que ver más con el cambio de criterio, con la mala planificación, porque ha tenido muy buenos preparadores. Entonces llegó un momento en el que al final, si el atleta no disfruta de la categoría y para más no encaja, obviamente se debe de plantear y se debe de analizar
si su físico encaja en otra categoría. ¿Que encajaba? Sin ninguna duda. No hacía falta ser un experto ni nadie especial para ver a Kim posar, moverse y ver que tiene estructura clase. Igual que cuando Josema era open y decidimos cambiar los parámetros de pose y ver que encajaba en la categoría clase. Más o menos, podemos discutirlo, pero en principio podía seguir encajando. Por lo tanto, Kim encaja perfectamente, incluso, obviamente, mucho más que en la categoría Main Physique, como estaba diciendo, con los criterios que a día de hoy hay, tanto en Main Physique como en Classic, con esos puntos a mejorar, que sobre todo es la separación en las piernas, el tamaño, condición, obviamente, condición, y sobre todo un punto clave que es la espalda. Ojo, no estoy hablando de fallos ni errores. No se le puede pedir más o no se le pueden pedir más a tanto atleta y preparador a lo que han conseguido este 2024, ¿vale? Pero obviamente, gracias también a esa experiencia, yo tengo más información. Es decir, gracias a esa preparación de Kim y Joao, yo tengo más información, ¿vale? O sea, tengo esa ayuda previa que me va a ayudar a poder encajarlo de mejor forma. Pero yo creo en ese proyecto de que con las mejoras oportunas, Kim va a poder darnos alegría en esa categoría. Bien explicado y esperemos muchos éxitos del proyecto también con Kim. Y permíteme sacarte 2 temas más antes de acabar con el bloque de actualidad y de todo lo acontecido en los últimos meses. Ahora tienes 3 gallos en el corral y 2 están en la misma categoría. Sí que en Open, ¿no? Hemos visto como los últimos años, pues los ganadores que iban alternándose tienen el mismo preparador. Preparador que dijo que se retiraba el año pasado. También no sé si por la complejidad de llevar a dos gallos. En este caso, no es equiparable ni es lo mismo, porque tenemos a 2 Classic. Un Classic que en este caso llegó por primera vez. Los 2 llegaron por primera vez a la Olimpia el año pasado. Pero Josema quedando rankeado muy arriba, ¿no? Y Mauro que es mens. ¿Cómo gestiona un preparador esto? Se tienen que llevar bien entre ellos, no tienen ni por qué llevarse. ¿Tú qué dinámica buscas? Porque a nivel quizás más amateur sí que vemos preparadores que intentan hacer el team Carrasco y juntar a todos sus atletas, ¿no? O también preparadores internacionales. Tú, a nivel interno en casa, ¿cómo lo llevas todo esto? Bueno, yo intento buscar la parte positiva del objetivo que tengo como preparador y atleta. En la parte humana, moral, obviamente, hay que llevarse bien. Hay que llevarse bien. Yo incluso a veces, aunque llame a lo que es una preparación, un proyecto, porque lo veo de forma diferente, no tengo ningún problema en el que seamos un team. De hecho, creo que podemos serlo y lo somos. Aquí entra un poco la parte personal y de concentración, porque cada persona es diferente. Cada persona es diferente. De hecho, fíjate, me salgo un poco de tu pregunta para ponerte un ejemplo que va al hilo, ¿no? Yo, cuando empecé con Kim, le hice una pregunta psicológica tanto a Kim como a Josema, y fue yo quería saber, Kim, ¿qué es Josema para ti? Y Josema, ¿qué es Kim para ti? Así entro un poco en sus cabezas y en sus personalidades, para no encontrarme sorpresas, ¿vale? Y es algo positivo, pero estamos hablando de Kim y Josema. Hablo de Mauro o de cualquier otro atleta y son personalidades totalmente diferentes. Porque yo, como preparador, podría llevar en un cierto viaje a una competición a 2 atletas diferentes, de diferentes categorías, como es Josema y Mauro.
¿vale? Y Mauro, sí es verdad que en la realidad muchas veces me ha dicho, céntrate en Josema porque yo estoy clasificado, él tiene que clasificar, y yo le he dicho, no, el proyecto es igual de importante. Y yo puedo totalmente llevar al 100% mi cabeza, mi concentración y mi dedicación a ustedes dos. Si fuesen 3 o 4, ya no te diría lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, ¿a qué voy? A que intento adaptarme a ellos, a sus personalidades. Si Mauro es una persona que necesita tener una concentración o estar en un entorno más privado, no es nada malo. No es nada malo, ni va a tener en contra nada de otro atleta. Yo le voy a dar eso y ya daré él las explicaciones oportunas a los demás atletas de por qué se ha hecho esto, ¿vale? Al final es por el bienestar del atleta. Y lo bueno de un proyecto es que todo gira acorde a la persona. Es decir, me voy a inventar cosas. Habrá atletas, y mira, y ahora se me está viniendo a la cabeza, Mauro es una persona que necesita que cuando salga al escenario oír a su preparador. Eso lo tengo yo grabado. Para Mauro es fundamental. Fundamental. Me lo dice. Para él tener seguridad en el escenario necesita oírme. Yo cuando llego a los eventos, lo primero que hago es ya intentar encontrar el sitio del evento, intentar ver, visualizar el backstage para yo poder ver y posicionarme para que mi atleta tenga eso que necesita. En cambio, Josema sale muy decidido y por mucho que le hablo, le grito, pues está metido, ¿no? No sabe ni que estoy ahí, ¿no? Pero Josema quizás es de los que 5 minutos antes tienes que entrar en su cabeza y visualizar los puntos y los fallos, que también lo hago con Mauro, ¿eh? Pero Josema es más... es diferente, Josema, memoriza esto, sí, memorizado, memoriza esto, que esto no se escape, que esto no falle, recuerda, te acuerdas, ¿vale? Josema va preparado. Mauro necesita que un atleta, que su preparador desde abajo necesita oírlo. Y yo a veces me preocupo si estoy en sitios, como pasó por ejemplo en Turquía, que no me dejaron pasar, donde era imposible. Era imposible, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Pues porque son personas diferentes y necesito adaptarme a ellos, a su bienestar y a lo que es mejor para ellos. Hay atletas, aunque yo siempre lo hago, que necesito explicarle, y eso para mí es fundamental porque le doy una seguridad, explicarle al atleta el porqué de mi decisión. ¿Vale? A lo mejor hay atletas que no. En este caso sí es verdad que tanto Kim, Mauro y Josema es lo mismo. Sí es verdad que Josema le gusta que le explique, le gusta saber, a Kim le chifla el conocimiento, el saber al milímetro, ¿vale? Le encanta. Y a Mauro también, pero Mauro lo ve más desde un punto objetivo, ¿no? De, vale, perfecto, me queda claro, pero me queda claro y me da seguridad que es para el objetivo. ¿Me explico? Que a veces es difícil transmitirlo. Pero al final yo me adapto a lo que cada persona y cada atleta necesite. Me voy a inventar también cosas. Hay quien necesita a lo mejor, que no es el caso, ¿eh? Hay quien necesita sentirse seguro, yo qué sé, llevando a su mujer, y otro no sé, no, podría estar aquí poniendo ejemplos que no vienen al caso. Pero, para volver a reconducirte, Raúl, te equiparo la situación, ¿vale? Vas con el monovolumen familiar, vale, y tienes a los 3 críos atrás, ¿vale? Lo que me acabas de explicar es que tú a la niña de trenzas le hablas de una forma. Eso es. Y al otro de otra. Yo te estoy hablando de cuando se pelean entre ellos y cómo gestionaría Raúl una batalla de egos, si cree que puede llegar a darse, o si directamente en esta casa no hay egos. Aquí no va a haber nunca ese tipo de peleas. Porque eso lo vemos en otros equipos, en otros preparadores, y en este caso, ¿cómo lo ves tú o cómo ves esa situación? Que haya batallas de egos es normal. Con la importancia necesaria, ¿vale? La batalla de egos se puede definir, depende en qué contexto, ¿no? De algo
común, porque los celos existen, a llegar a tirarte los trastos a la cabeza, ¿vale? Eso en mi caso, pues, no ha pasado. O sea, yo no lo he sentido y no lo he vivido. Pero yo sí en mi equipo, sí he podido notar a muy, muy, muy baja escala, llamémoslo, ¿cómo se suele decir? ¿Envidia sana? Envidia sana. He podido captar eso. Que no ha ido a más, ¿vale? No ha ido a más porque obviamente es envidia sana, pero es algo que hay que saber gestionar. Que este año lo he sabido gestionar, pero digamos que he aprendido. ¿Me explico? O sea, he aprendido de saber gestionar ese momento. Y seguramente el año que viene se dará mejor. Dos últimas cosas antes de cerrar el bloque. La primera que me comentabas es que a ti, a nivel personal, no sientes presión, estás expuesto, pero eso no te afecta, ¿vale? Pero en cambio, los atletas son, por un lado, más jóvenes y por el otro, queramos que no, están haciendo un trabajo para llegar a un escenario y que de forma lo más objetiva posible, por lo tanto, hasta que no es el 100% objetivo, lo sigo considerando subjetivo, ¿no? Se les juzgue. La batalla mental que tiene un atleta de culturismo en su cabeza es muy bestia, comparándose, viendo a otros atletas, no sabiendo si esa foto es real, si el espejo le aumenta el tamaño, 20.000 historias, ¿no? Entonces, lo hacemos, nos miramos vuestros comentarios en los podcasts, les damos una vuelta, los contestamos y también los traemos aquí. Entonces, en el último podcast de Mauro había un comentario que no es que lo entienda o no lo entienda, sé de dónde sale, sé de que tú creo más, has argumentado muchas veces, ¿no?, de que Mauro los últimos años ha tenido una etapa en la que ha ido más ocupado, tiene sus negocios, igual que Jorge Tabet, cuando has trabajado con él, los tenía, y el comentario es tal cual. Todo maravilloso, pero ¿por qué con Mauro se excusan con su emprendimiento y el hecho de ser padre? Zebum es emprendedor y padre. Jake Cutler lo era en su época. Y muchos pros también lo son. Y no los ves quejándose. ¿Puedes contextualizar esto? Más que nada para que así la gente que también comenta lo pueda entender mejor, ¿no? Y los que ya lo entienden, pues en este caso, pues también lo escuchen. Dentro del contexto donde una persona, un atleta, puede llevar una carga de estrés emocional, que al final se refleja en una preparación, como puede ser emprender, el estar creando un negocio, el tener tu familia con tus hijos. Dentro de ese contexto hay etapas. Repito, dentro de ese contexto hay etapas. La etapa de Mauro es esa, pero en el inicio. Y la etapa de Jake Cutler o Zebum es en el medio o final. Quiere decir que Mauro el año que viene y el siguiente sabrá gestionar mejor o sabremos gestionar mejor esa etapa con su negocio, con su hijo y con su familia. Es que son totalmente etapas diferentes. La etapa de Mauro, la fase de Mauro como atleta, es muy reciente. Yo pienso que Mauro despegó como profesional hace 2 años. Sí, que lleva una carrera amateur, que ya antes estaba de profesional, no recuerdo el año exacto que consiguió la tarjeta pro, pero el inicio real de Mauro hace 2 años. Cuando Zebum o Jake Cutler llevaba 2 años como profesional, habría que ver ese contexto para compararlo de Mauro, ¿vale? También todos sabemos que en la vida la parte económica para subsistir, para poder financiarte tú como atleta, los costos de viajar, de todo, de coas, familia, no son los mismos. Mauro está emprendiendo, por lo tanto, tiene un mayor estrés que al Zebum que todos hemos conocido ya de éxito,
¿vale? Y yo espero que Mauro llegue a ese contexto o a esa etapa de éxito. Por lo tanto, me parece muy bien planteada esa pregunta, pero es que dentro de ese contexto son etapas totalmente diferentes. Perfecto. Creo que eso, que la persona que ha hecho la pregunta ahora puede entender mucho mejor el contexto y también así, pues, se diferencia eso, ¿no? Porque al final también, si estás emprendiendo, la presión que tú tienes, sobre todo en un inicio, es muy grande, ¿no? Y para ir acabando, la pregunta que te quería hacer, que no, ni te la he comentado que te la quería hacer, ni la tenía guionizada y que me parece que es para ya acabar de cerrar lo que era la temporada pasada, es hablar o que me transmitieras tus conclusiones al respecto de una cosa que pasó, y es que uno de los atletas más queridos de nuestra comunidad y también un joven con un potencial muy bestia, y uno de los preparadores españoles de más renombre, la temporada pasada trabajaban juntos y ahora ya no trabajan juntos. En este caso, poniendo nombres, Jorge y Raúl, ¿no? Ostras, quien lo ve desde fuera es como si en su momento, pues, ¿no? Guardiola fichara a un gran jugador, ¿no? Y por lo que fuera no funcionara. En la vida las cosas pueden no funcionar. Claro. Y no quiere decir ni que Guardiola sea malo, ni que el jugador no se adapte a la dinámica. Entonces, tú, con el paso de los tiempos y también con la madurez que tienes por tu edad, la misma pregunta se la haré también a él, que dentro de poco grabaremos con él, que ahora ya está metido en prepa. ¿Qué conclusiones sacas al final de esto, ¿no? Porque todos queríamos una historia feliz y al final, pues quizás no se dio, pero eso no significa ni algo malo de Jorge hacia ti, ni de ti hacia Jorge, ni que tú seas malo o Jorge sea malo, sino que creo que es algo que, queramos que no, aunque no salgan las cosas como queremos, creo que nos dan una experiencia y nos hacen mejores. Sí, totalmente. Ya en un podcast me lo preguntaste y hoy detrás de cámara también hemos sacado el tema, ¿no? Muchas veces llego a pensar, a veces me martirizo, a veces no, simplemente es un pensamiento, pero ya con casi 44 años, muchas veces retrocedo atrás, pienso y me arrepiento de muchas cosas. Cosas normales, cosas cotidianas, que no son para tanto, que son fallos normales en el ser humano, ¿no? Pero a veces uno piensa y dice, bueno, no es para tanto. No es para tanto. ¿A qué voy con esto? A que dentro del contexto de lo que es Raúl y Jorge, que yo creo que falló algo que se magnificó por redes sociales y por parte de culpa de él y mía, en un momento, al menos para mí era un momento de máximo estrés, y hay veces en el año, cuando llevas un equipo de atletas o X atletas, en el que piensas en caliente. Es decir, yo ahora mismo, en pleno febrero, voy a tomar una decisión más plena y justa que si me lo preguntas en junio, después de haber viajado con Josema y estar 21 días en Estados Unidos con un estrés acumulado increíble. ¿Vale? Pienso de que, y dentro del aprecio que le tengo a Jorge, que esto lo podríamos haber gestionado de otra forma. Insisto, parte mía de culpa. Él también, esto lo asumió, en el que, bueno, Jorge, si crees que ha habido este error, y yo entiendo que estés expuesto a redes, son cosas que tienes que hablar conmigo. Y yo lo comparto contigo. Y él me dio la razón y me dijo, pues es verdad, Raúl, es un error. Y por otra parte, yo exponer lo justo, la forma en la que yo me tenga que defender. Por eso te digo que me cogió también en un momento caliente en el que tampoco era forma de exponerlo. De hecho, quiero tener, seguramente verá este podcast
yo siempre digo a día de hoy que quien se quiera llevar mal conmigo es porque se quiere llevar mal conmigo. O sea, es imposible llevarse mal conmigo porque me considero una persona comprensible. Y espero algún día encontrarme con él tranquilamente y poder hablar sobre esto, porque aunque no hace falta, y tenemos una amistad cordial, y después de incluso esto hemos hablado por WhatsApp, yo me sentiría mejor y yo creo que él también. Pero fíjate, mi sentimiento hacia él como amigo, o sea, no ha cambiado nada, ¿eh? O sea, estaría dispuesto a ayudarlo. Cuando hablo de ayudar, que no se me entienda mal el contexto de, a lo mejor, que también en lo deportivo. Mira, lo ha empezado con Sergio, que de hecho ahí tengo los WhatsApp con él, en el que cuando él y yo de mutuo acuerdo decidimos dejar de trabajar, yo le aconsejé y le dije: mira, he oído algo sobre Sergio, tío. Sergio es un tío que tiene un conocimiento, que sabe sobre esto. Yo lo veo bien, ¿eh? O sea, al final yo tengo una trayectoria o tengo una información de Jorge, a mí no me importaría compartírsela, ¿vale? Y a cambio de nada, ¿eh? No busco en el que se diga o se publicite de que Raúl tiene que ver algo. No, sin nada a cambio, sin compromiso ninguno, por el aprecio que le tengo. Por lo tanto, entre Jorge y yo no creo que no ha pasado nada. Yo creo que podría haber gestionado mejor lo que ocurrió. Yo creo que me cogió en caliente y yo creo que tanto a él como a mí reconocer las cosas, yo creo que nos honra un poco. Dejamos con esta última pregunta cerrado el primer bloque. No llevamos más de una horita. Con Raúl siempre los podcasts se dilatan, sí, o los podemos hacer llegar donde queramos. Al final, ser preparador es una gestión muy compleja, pues al final nos vamos casi más a la preparación, pero realmente, visto el enfoque del proyecto, hay muchas cosas aquí dentro, ¿no? Entonces, lo que me gustaría, como parte más didáctica dentro de este podcast, ¿vale?, es que para toda aquella audiencia que no conozca o que quiera dedicarse en un futuro a ello, explicaras un poco cómo es ser preparador, qué estructura tienes alrededor y qué etapas defines dentro de los proyectos que creas con tus atletas. Bueno, es una pregunta compleja, una pregunta que tiene muchos puntos, pero bueno, voy a intentar resumírtela. El ser un buen preparador no es fácil. Y a día de hoy el problema es que tanto abundan buenos preparadores como abundan preparadores que se hacen ver buenos preparadores. Y en esto tiene que ver mucho las redes sociales. Por lo tanto, un preparador tiene que tener su identidad. Tiene que tener su propia identidad. Todos aprendemos de todos, ¿eh? O sea, yo sigo aprendiendo cada día y aprendo de otros preparadores, pero ese aprendizaje lo analizo, no lo copio. Y eso es un punto importante, ¿vale? O al menos en el que yo me veo reflejado. Después, bueno, como hemos comentado antes, soy un coach que analiza muchísimo, que se basa en la estadística, como cualquier proyecto serio. Un proyecto es muy serio y hay que analizarlo. O sea, tú has tenido un proyecto y lo tienes, y tienes muchos proyectos. O sea, no lo has plasmado de la noche a la mañana y al día siguiente ya lo tenías. Necesita mucho desarrollo, ¿vale? Y para tú crear ese desarrollo, primero debes considerarlo algo muy serio, tener el tiempo y la dedicación. Y aquí es cuando yo voy en el que yo para llevar todos estos matices en conjunto necesito analizar al atleta, su personalidad, necesito un número reducido,
¿vale? Entonces, ser un buen preparador no es fácil. Y ojo, que no se me malinterprete, cuando hablamos de España yo considero que hay muy buenos preparadores, ¿vale? Es como todo. Hay buenos mecánicos, muy malos mecánicos, ¿vale? Yo hablo en el contexto general, en el mundo, en Europa, de lo que yo percibo o creo, pero ser un buen preparador no es fácil. Y sobre todo, no se debe de caer en errores. Muchas veces el gran error es económico. El gran error es económico, que lo puedo entender, Lo puedo entender, que habrá personas que para subsistir es que tengan que llevar a un X número de atletas. Sí, pero mira la balanza. Quizás no te va a llevar a los puntos clave que estoy comentando. Esa seriedad, no lo vas a poder considerar un proyecto, esa seriedad, no vas a poder llevar una estadística. Porque al final una empresa, cuando es grande, ¿qué tiene? A un número en su equipo de trabajadores, de analistas. Una empresa lo componen diferentes, pero el proyecto de un preparador lo compone un preparador, en mi caso, a veces un entrenador y un médico. De hecho, en mi equipo trabajamos hasta con 2 entrenadores, en el que obviamente hay una buena sinergia, que estamos compenetrados, y un equipo de incluso 2 y hasta 3 médicos, en el que al final hay que tomar determinaciones y decisiones que no están en mi mano. Y la forma profesional de tomar esta decisión es de un médico. Tengo a un atleta a Cristian, por ejemplo, que me propone que le lleve el tema de su salud, de Diego, Carlos de Diego, y yo digo, hombre, es un privilegio, adelante, y yo también aprendo. Por otro lado tenemos a Josema, que Carlos le visualiza en los momentos de depende de las pruebas y parámetros de tomar algo con criterio médico. Tengo ahí a Tony Hernández, que tenemos en conjunto, a veces hacemos grupos en común para definir criterios sobre el papel de médico. Y yo creo que esto es un valor para un equipo. Ahora, el preparador, que sea coach, sea médico y sea entrenador, chapó. Yo no lo soy. Y yo no puedo determinar si un atleta mío necesita tomar un medicamento, un protector. No. Ese papel le toca al médico de llevar sus constantes, sus fases de analítica, de tensión, y el que debe decidir de si hay que implementar algo. Entonces, yo creo que tengo un equipo perfecto. Perfecto. Entonces, resumiendo, entiendo que todos los proyectos que generas con cada uno de los atletas, tú trazas una planificación, pero hay decisiones cuya responsabilidad se dejan al profesional de ese área concreta. Totalmente. Es que debe de ser así. Es que en ese aspecto, un preparador, que al final es que actualmente no existe la carrera universitaria de preparador, prácticamente. O sea, el papel que me toca a mí es el papel que me toca. Y yo no puedo actuar de pseudocientífico en el contexto médico con un atleta. ¿Vale? De hecho, y yo sé que muchos pensarán, cuidado, a nivel profesional, el producto, la química, los esteroides, sí, pero la revisión, eso tiene que pasar por un filtro médico. Y yo lo hago. Entonces, esto es más elaborado, esto entiendo que es más costoso para el atleta, pero si verdaderamente es un proyecto, el proyecto tiene que ir al 100%. Y yo quiero que todo lleve una sinergia perfecta. Entendida un poco la mecánica de tu praxis o de cómo trabajáis en equipo, la segunda pregunta de este bloque
Te la he hecho antes tras cámara y bueno, pues sí, genera un poco de risa por en el sentido de los conocimientos están porque los has adquirido durante toda la vida y te has ido formando y estás actualizado, ¿no? Hoy en día se te está considerando uno de los mejores preparadores dentro de Europa y en España. Si tú no llevaras a Mauro, Josema y a los atletas que llevas, ¿tú crees que tendrías el mismo alcance, la misma repercusión y sobre todo la misma notoriedad? Porque claro, a mí la notoriedad me la atesora el conocimiento. Totalmente. Yo tengo claro que parte de la notoriedad de que tengo actualmente viene precedida o es la suma y la ayuda de Mauro, en su día Jorge y Josema. Si es verdad que mi marca personal viene de muy atrás debido o procedente de lo que es la marca Raúl Carrasco, del conocimiento, de exponer la forma práctica con el objetivo de ayudar, pero que se ha desarrollado mayormente gracias de estos atletas o gracias a el resultado que he tenido con estos atletas. Pero tanto en lo deportivo como en lo personal. Si yo íbamos a ver la realidad y me voy a imaginar de que yo, por muy actualizado que esté, quiero destacar. Y no tengo ni a Jorge, ni a Mauro, ni aquí. Bueno, hablo Jorge en aquel contexto, en el pasado. Seguramente me hubiese salido con la mía, en el buen sentido de la palabra, y habiéndome actualizado, como hago siempre, hubiese salido a flote, quizás utilizando más las redes sociales, porque si te fijas, yo no tengo canal de YouTube, obviamente. No tengo canal de YouTube. ¿Podría hacerlo? Sí, pero la balanza se me desequilibra. Quizás no podría tener proyectos con atletas, no podría tener el tiempo de dedicación para mi familia. Entonces no soy egoísta queriéndolo todo. No soy egoísta en ese aspecto. Entonces, claro, hay que saber equilibrar en cada momento. Yo seguro que hubiese salido por algún lado, pero obviamente gracias a estos atletas, obviamente he sido mucho más notable también con la suma del trabajo, porque tú puedes tener notoriedad, pero si con estos atletas no tienes ese resultado, ese objetivo, ese que proyectas, al final no llevas a nada. Incluso puede ser algo negativo. Al final el éxito viene de algo positivo, de la suma de factores del éxito, de ganar, de emprender, de subir, de escalar. Y para acabar directamente el bloque de tu opinión sobre lo que se supone que es un entrenador, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo que debe buscar, en este caso, un atleta cuando vaya a buscar un preparador? Porque claro, tenemos el contexto de que tenemos ya varios chavales jóvenes que son profesionales dentro de España, que llega un momento en el que la transición también de profesional de amateur a profesional genera cambios, ¿no? Cualquier figura, cualquier atleta que vaya a despuntar en los siguientes años, ¿a qué tipo de preparador debería orientarse? Me gusta la pregunta y me gustaría desarrollarla de una forma en la que todos nos entiendan. Porque no quiero repetirme con el proyecto, aunque sí es verdad que el atleta tiene que ser capaz de buscar ese feeling con su preparador. De hecho, hay muchos atletas a nivel amateur que empiezan con preparadores y no hay esa conexión. Lo primero que hay que tener en cuenta, lo primero que tiene que tener en cuenta ese atleta es su objetivo. Y si ese objetivo es real o qué parte de realidad tiene. Pues yo lo hago. Cuando me viene un atleta, lo entrevisto, me siento con él
y veo que visualiza. Y a lo mejor visualiza algo que no está a su alcance o que genéticamente no lo tiene. Entonces el atleta necesita tener los pies en la tierra y saber lo que quiere. A mí se me han dado, yo te puedo poner casos prácticos, ¿vale? Pero al final yo creo que necesita buscar un preparador que le ayude a conseguir ese objetivo, que tenga que lo que gire hacia ese preparador ¿cuál es la palabra exacta? Se acople, se adapte al proyecto que él quiere. Eso no es fácil buscarlo, ¿eh? Eso no es fácil. Cuando atletas están con un preparador de renombre muy bueno en el que no se adapta su personalidad, o el propio atleta o preparador no sabe transmitirle de lo que hay, de la realidad de lo que hay, ¿vale? O el preparador no sabe verlo, o el atleta. Es decir, al final cuando tienes que elegir algo, es la suma de muchos puntos. O sea, el tomar una decisión es muy difícil, tanto preparador-atleta como atleta-preparador. ¿Qué fallo encontramos en principiantes? Muchas veces la mediatez, las redes sociales, la moda, la tendencia. Es el preparador de tendencia, es el preparador de moda. De hecho, yo es algo que muchísimos atletas cuando vean este podcast dirán, yo era uno, de que me buscan, me presentan un proyecto y yo le digo, pero ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro de esto? ¿A ti te han puesto en contexto lo que esto significa, el gasto que esto significa? ¿Tienes una buena planificación en tu vida? O sea, incluso voy a adentrarme y voy a poner otro ejemplo, que lo mismo me meto en un jardín que no es mío. Atletas que me vienen de otros preparadores porque no han encontrado eso, ¿vale? Que buscan. Y les digo, ¿estás seguro? Habla con tu preparador. No lo he hablado. ¿De qué forma lo has hablado? Inténtalo de esta forma. Confía. Adéntrate más. Dale una oportunidad. O sea, necesitas tiempo de darle una oportunidad a tu preparador. Y estos preparadores que me están viendo lo saben. Lo podrían corroborar. Entonces, no es fácil. Son muchos puntos claves lo que un atleta tiene que visualizar, pero al igual que el preparador analiza y entrevista al atleta, el atleta necesita entrevistarse con el preparador. Esto de, ¿haces asesoramiento? Sí, ¿cuánto cobras? Tanto, mañana empezamos. Eso es un error, ¿vale? Si verdaderamente apuntas alto con tu proyecto. Si no apuntas alto, pues, bueno, pues venga, vale, bien. Que ya te digo, si es un buen preparador, tampoco tiene que acogerse a eso. A mí yo creo que me pasa igual que a muchos preparadores que no estén vientos. Se levantan por la mañana y tienen 10 propuestas diarias a todas horas. O sea, esto es increíble. La burbuja de esto, yo no me lo iba a imaginar, Pau. La burbuja que hay en el contexto asesoramiento. Y el 80% es pura tendencia, pura moda. O sea, no me mires como una moda, verdaderamente le das valor a mi trabajo. Exactamente, le das valor a lo que yo soy, a mi conocimiento. El valor diferencial que tengo. Correcto. Y la mayoría no. Por eso yo tengo un filtro grandísimo. En el que no. Y muchas veces me sorprende cuando me dice, Raúl, no hombre, pero es dinero y es tanto. Y me ofrecen una cifra. Digo, no, que no voy a cambiar mis ideales. Que no lo cambio por dinero. Que no. Listo, creo que con esta última frase el bloque queda cerrado y un poco se entiende en cuáles son tus valores y tu ética de trabajo al respecto de la preparación. Y para acabar, no tenemos mucho rato más, pero un tema que sí que quiero tocar contigo es culturismo, salud a largo plazo y longevidad, ¿vale? En las últimas semanas se está hablando mucho de la química, ¿no? Se está hablando, yo creo, por dos cosas, porque
hasta hace unos años era un tabú, no se hablaba de ello, se tenía que gestionar de secreto, eso generaba una falta de conocimiento y aplicar técnicas que eran dañinas y demás. Y luego porque con el boom de las redes sociales, quizás jóvenes generaciones que no tuvieron ese respeto, ese, no miedo, pero sí respeto hacia lo que son las sustancias, han empezado a exponer de forma libre y sin ningún tipo de filtro en redes, ¿no? Entonces aquí se han planteado diferentes tipos de debate. Nosotros lo que hicimos fue traer al doctor Hernández, una eminencia al respecto de ese campo, y nos expuso, nos explicó y nos dio cátedra, ¿no? de todo lo relacionado con la farmacología. Ahora bien, ¿para dónde va mi pregunta, Raúl? La pregunta es, le estoy preguntando a un preparador de culturismo, exatleta de culturismo del más alto nivel, ¿es posible tener una carrera de culturismo exitosa y prolongar tu vida o tener una salud normal como la de cualquier otro tipo de persona que no haya competido? Bien, es un tema muy, muy interesante y que hay que cogerlo con pinzas. Porque, si me permites ya para apuntar, creo que sería la primera persona al menos que se pronunciaría al respecto de esta pregunta, que es clave, porque el uso de química va a seguir existiendo, el culturismo va a seguir existiendo, pero hay que trasladarle de la forma más empírica y con el conocimiento más científico posible a la gente si eso es sano, no es sano y si se puede hacer con unas garantías. Claro. Mira, apuntes desde mi punto de vista. Se habla demasiado de la química. Demasiado. Que cada uno haga sus conclusiones. Que uno dirá, pero se habla sobre información, se habla sobre cómo hacerlo bien. ¿Quién habla sobre cómo hacerlo bien? Tony Hernández puede hablar de cómo hacerlo bien. El problema es la cantidad de pseudociencia que hay oportunista en las redes sociales. Y eso al final lleva a una desinformación que la mala cara de la moneda se la lleva la nueva generación. A tu pregunta, ¿es posible? Claro que es posible. Totalmente es posible. El gran problema es lidiar con la desinformación. Ese es el problema. Yo hay una palabra que no me canso de decir. No me canso. Una de ellas es la flexibilidad y otra es la eficiencia. Aquí yo creo que lo que más encaja es la eficiencia. Siempre cuando entro en una preparación, en el contexto dieta, entrenamiento y sobre todo química, eficiencia. Vamos a ser lo más eficiente posible. Y a día de hoy no hay eficiencia, porque en el culturismo actual hay un reflejo de la moda, la tendencia de lo que hace uno, y yo prácticamente hago lo mismo, sin un criterio personal, experimental por uno mismo. Entonces, yo tengo un valor como profesional en mi carrera deportiva haciendo uso de sustancias. A mí la tendencia actual ni el reflejo de otra preparación me va a sacar de ahí. Vamos a ser eficientes. Y eficiente es lo mínimo posible. Y repito lo que hemos comentado antes en la anterior pregunta, siendo lo más eficiente posible y también con un criterio médico. También, porque en el contexto profesional donde se utilizan sustancias, tienes que exponer tu experiencia, obviamente, pero si a día de hoy tienes la posibilidad, como tengo yo, de reflejar, levantar el teléfono, mandar un WhatsApp, un mensaje, un correo, para poder tener información plena y segura de lo que hago, pues eso hay que hacerlo. Y el que no lo haga, pues prácticamente corre riesgos graves.
Ya no solo hablo de legalidad, sino en la salud. O sea, no me imagino un trabajador sin mutua, sin seguro médico, sin seguridad social, ¿vale? Un preparador también tiene que estar respaldado, porque son deportes en los que, obviamente, a nivel profesional, obligatoriamente se utiliza la química, y para eso tienes que apoyarte en las personas que verdaderamente saben. También es difícil, apoyarte en médicos deportivos especializados en esto, como es, por ejemplo, Tony Hernández. La experiencia que tiene Tony Hernández es impresionante, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, yo no sé ya en Europa o en el mundo, pero aquí en España tenemos la posibilidad. Sí, esto puede suponer un mayor gasto, pero es que a nivel profesional es costoso. Obviamente es costoso. Y como más escaso algo es, mayor es su precio. Entonces, la especialización en este sector es algo que viene desde hace muy poco. Pero volviendo un poco a mi pregunta, incluso ya te lo diría a nivel totalmente personal, tú eres exatleta. ¿Cuáles son aquellas consecuencias que tú digas, hostia, realmente aquí he llegado pues con una rodilla jodida o una articulación que no acaba de ir bien por el gran volumen de entrenamiento, o otro tipo de patologías que tú digas, pues estos fueron los precios a pagar, o no, Pau, estoy cojonudamente y mi cuñado que tiene la misma edad tiene un panzón que flipas? No. O sea, eso está clarísimo. Aquí no hay duda o puntos de vista. A nivel profesional, cuando la exigencia de tal profesionalismo te lleva a entrenar acorde, a alimentarte acorde y a tomar química acorde, eso va a tener sus consecuencias, seguro. O sea, pero eso a mí eso no me lo va a explicar nadie. No hablo por mí, que también expongo mi caso. Hablo por todos. O sea, si alguna persona, atleta, hombre o mujer, de los que nos ve, piensa que va a llevar un recorrido en su carrera deportiva sin consecuencia alguna, eso no existe. Y ahora muchos dirán, no, pero yo me veo bien, yo todavía no tengo nada. Bueno, es que el gran problema de muchos atletas es que no ven la consecuencia. Y la consecuencia, claro, no solo te lo tienes que llevar por la parte química, endocrina, de órganos, enfermedad, más grave o menos grave. O sea, psicológica, salud mental. ¿Sabes la de atletas que acaban sin salud mental? Que puede llegar incluso a ser peor. No manejar tu cabeza. Y a nivel también articular. Nivel articular, de músculo, de roturas, de lesiones, de dolores. Al final acabas con secuelas de guerra. Y a nivel de esteroides, que quede claro. No me creo que en la carrera deportiva de un atleta profesional, acabe su carrera deportiva sin pagar un precio. Eso lo tengo yo clarísimo y que a todo el mundo le quede claro. Futbolistas que no pueden andar, con tobillos rotos, tobillos que ya no funcionan. Hay otros deportes y otras patologías. Un atleta español que todos amamos, que es Rafa Nadal, acabó cojeando sus últimos días en el tenis. Todos los deportes tienen sus consecuencias. ¿Se puede llegar a practicar el culturismo sin unas consecuencias que tengan un cambio, un impacto vital, como para que este deporte tuviera que ser restringido solo a algunos o eliminado o para donde lo quiere llevar alguna determinada gente que no entiende sobre este deporte? No, hombre, eso sería un extremo. Eso no tiene sentido ninguno. El culturismo tiene, obviamente, su parte positiva. Al final, básicamente, el tener un culto al cuerpo, un culto a tu mente. Porque eso viene de la antigua Grecia, que es que eso no es algo que es de ahora. O sea, yo a día de hoy sigo siendo culturista. Es decir, me gusta cultivar mi mente, mi salud, mi físico. Yo siempre he seguido siempre, me ha encantado muchísimo el tema de la longevidad. ¿Vale? Que a día de hoy es algo que yo sabía que años atrás era una tendencia y a día de hoy pues
la longevidad está ahí. De hecho, ya a día de hoy vemos en Netflix como, fíjate, a Brian Johnson, que lo llevo yo siguiendo toda mi vida. Ahora ha puesto un documental en Netflix en el que intenta, ¿no? Se gasta una fortuna millonaria en impedir el acortamiento de los telómeros, evitar que se proliferen las células senescentes, etcétera, 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 etcétera. Y yo, por ejemplo, a día de hoy, como no soy culturista de competición, pues todo lo que hago en mi vida es por sentirme bien. Eso es culturismo. Eso es culturismo. Ahora ya podemos sumar lo que es el físico-culturismo, que es la etapa competitiva en el que cultivas también en todo momento tu mente, pero también tu cuerpo. Pero el culturismo se lleva en la sangre, prácticamente, en la suplementación. Bueno, todo lo que tiene que ver con llevar una buena vida, una buena longevidad y envejecer lo más sano posible. Volví a ver un vídeo hace muy poco de Ronnie Coleman y Arnold entrenando, no sé si era en Venice Beach o en Santa Mónica o en algún paseo, ¿no? en un gimnasio al aire libre. Y no sé si mencionaban, era allí o en otros sitios, algún día veremos este deporte ser olímpico. ¿Cómo ves, cuál crees que debería ser y cuál crees que será la evolución del culturismo, sobre todo a nivel social? Porque la práctica o la exposición que tiene ahora es mucho mayor, eso va a ir creciendo, igual que hay otros deportes que van para abajo. ¿Cuál crees que sería el enganche correcto a nivel social que debería tener este deporte? Sabiendo todas las connotaciones, porque si supiéramos de otros deportes, el fútbol americano tuvo una crítica sobre los 2000 muy fuerte, con incluso una película de Will Smith hablando de las consecuencias a nivel psicopatológico de psicología que sufrían algunos de los deportistas, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que debería ser el encaje dentro de este mundo mediático del culturismo? ¿Y qué es lo que se debería exponer de dentro hacia afuera con respecto a la química? Si me hubieses hecho esta pregunta hace años, hubiese sido totalmente diferente a lo que te voy a responder. Porque el culturismo en general avanza, ¿vale? Avanza, se actualiza y en un futuro sí empieza a verlo. Y para verlo es importante el respeto al culturista natural. Tenemos que respetar al culturista natural. De hecho, una federación de renombre como es la IFBB Proliga, una federación que obviamente no es natural, está apostando por el culturismo y la Liga Profesional Natural que empieza este año. Y antes que una apuesta, fue un invento en el que ni la Proliga se esperaba la repercusión que ha tenido. Un crecimiento anual impresionante. Y para ello, rebobino un poco, tenemos que apoyar, sobre todo los culturistas que no hemos sido naturales, tenemos que ayudar y respetar al culturista natural. Yo, de hecho, a nivel amateur, preparo a un culturista natural, a Carlos. El año pasado ganó el Classic absoluto en el Benweider. Y yo lo apoyo y lo apoyaré. No ha llegado el caso que se le haya pasado por la cabeza plantearme en lo natural, pero te aseguro que lo voy a apoyar al máximo. Perdóname, Raúl, que te corte, ¿vale? Pero porque siento que nos pasa siempre lo mismo, ¿no? Nos gusta el culturismo, pero siempre que tenemos que hablar de que se vaya a expandir a nivel social, siempre que tiene que entrar el culturismo natural. No, el culturismo natural está allí, hay que apoyarlo, todo lo que hemos dicho, 100%. Pero hablemos del culturismo como tal, sin necesitar del culturismo natural para exponerlo a la sociedad. Porque si no se puede, que nos digan que no se puede. Si va a ser perseguido, que nos digan que va a ser perseguido. Pero luego tenemos otros deportes
en los que antiguamente, pues, incluso tenías que invalidar un tour entero, ¿no? Porque se estaba utilizando también farmacología, pero ya lo veíamos que era evidente de que se estaban llevando esos físicos a otro nivel, ¿no? Entonces, si el culturismo va a ser que todo el mundo quiere ver el cuerpo más grande, más estético, y eso se consigue a través de una farmacología que tiene unas consecuencias, como tú bien dices, pero que se puede llevar de una forma controlada a través de la eficiencia y de utilizar lo justo y necesario, ¿no? Tenemos que también valorizarlo por lo que es y cómo es. El tema, la pregunta es, ¿puede o no puede encajar en la sociedad? Que yo creo que debería ser la respuesta sí, porque en otros contextos sociales se están haciendo prácticas mucho más dañinas para la salud, dígase drogas, dígase 20.000 historias que están muy bien vistas en algunos contextos, ¿no? Y luego que al final no deja de ser un deporte. Y hay gente que los valores, lo que te comentaba antes, ¿no? De decir, ostras, muchos chavales siguiendo a determinados atletas porque dicen, yo voy a seguir toda mi planificación y puede ser que lo consiga, puede ser que no, pero yo voy a mirar atrás y voy a estar orgulloso de mí, ¿no? Todo este contexto, ¿por qué no se puede ser aceptado? Bueno, si queremos ese resultado con la unión del culturismo en general, sin el apoyo, que es lo que yo quería transmitir, quizás el apoyo del culturismo y el crecimiento del culturismo natural pueda apoyar a que esto sea una realidad, pero si tenemos en contexto todo, que estoy de acuerdo contigo, debería ser, la respuesta es sí, pero lo veo difícil. Y te voy a decir por qué lo veo difícil. Porque muchas veces nosotros le damos el sí porque normalizamos nuestro deporte, porque estamos muy adentro y lo vemos real y normal y nos preguntamos una vez ¿por qué no? Si hacemos comparativa con la historia del olimpismo, de otros deportes, con lo que ha ocurrido, muchas veces dice, pero ¿qué hay de diferencia con nuestro deporte de otros, ¿no? Y aquí siempre volvemos con lo mismo de si en otros deportes también hay doping, etcétera, etcétera. Y si el caso es controlar el doping, pues aquí también se puede controlar. Pero lo normalizamos. Y yo sí tengo claro de que el culturismo no es un deporte normal. Ojo, insisto, que encajaría totalmente como deporte olímpico. Pero no es normal. O sea, el culturismo es un culto. Un culto al cuerpo. Al culturista le gusta estar cultivándose desde por la mañana, el agua que bebe, el tipo de entrenamiento, la suplementación acorde, la preparación, es minucioso, va cuadriculado, con sus horarios, etc. Ese es el culturista, ¿vale? Y aparte que todo lo que haga sea por un objetivo. Eso le chifla. A un culturista le chifla llevar un pastillero con su suplementación y que todo vaya cronometrado. Eso le hace sentir culturista. Pero vamos a ser realistas. Para el mundo real, normal, me ha costado decir real porque yo creo que también somos reales. Pero para, digamos, lo voy a decir básicamente, para ese sector que no es culturista, vamos a seguir siendo bichos raros. Si es verdad que en otros países, en otros continentes, el culturismo está un poco más avanzado. No descarto que esto pueda llegar a ser, o sea, que se pueda llegar a normalizar en el sector normal. Porque ya en el sector no culturista se está introduciendo la musculación. Que al final es prácticamente lo mismo, sino que el culturista, digamos, que se adentra mucho más en ese proyecto, ¿no? De esos puntos clave del descanso, entrenamiento, suplementación. Para llevarlo a su máximo. Efectivamente, pero al final estamos viendo un crecimiento impresionante en centros deportivos en el que miles y millones de personas, ya no solo en el mundo, sino en España, van a hacer musculación. Es decir, al final el culturismo o la musculación es la base de todos los deportes. Entonces, para mojarme, ¿lo creo? Hombre, me gustaría creer, pero lo veo difícil. Yo creo que todavía estamos muy atrás
de que nos consideren un deporte. Porque también yo creo, ¿vale? Digo creo, que no es lo mismo que afirmar. Yo creo que les cuesta trabajo ver que esto sea un deporte olímpico por el mismo hecho de que cuando te subes al escenario no haces ejercicio. Pero bueno, yo creo que hay no sé, a lo mejor me equivoco, pero no sé, si a lo mejor el COI piensa en añadir, yo qué sé, el ajedrez a deporte olímpico, no sé si a lo mejor esto es así, no lo recuerdo, ¿vale? Porque al final el culturista se vale del deporte, que es cuando va al gimnasio. O sea, el culturista tiene que ir al gimnasio a hacer deporte. Pero cuando estás en un escenario... Pero aquí hay unas bases que es lo bonito de, en este caso, que estamos en una marca de ropa deportiva y demás, y que permite trasladar los valores del deporte más adelante, ¿no? Yo creo que eso ni se lo debería plantear el COI, en el sentido de que alguien esté encima de un escenario es la materialización de no sé cuántas sesiones, claro, o dobles sesiones de entrenamiento. Igual que el que te marca el penalti en el minuto 50 ha practicado un montón de penaltis. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, la victoria es el reflejo de todo el trabajo que se ha hecho. Allí simplemente creo que también las personas que ya llevan mucho tiempo en el sector se les ha tachado tanto que como que no ven que eso pueda tener esa exposición. En ese caso, Raúl, tú llevas muchos años siendo culturista. Y yo te veo que lo ves desde una visión, pues que también las cosas han cambiado mucho. Claro. Y también a nivel social hay muchos debates. Ya. Tenemos a niños de 14 años con motos de velocidad 200 por hora. Ya. Cuando hay una desgracia, hay una desgracia. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Entonces, no sé por qué, si es el estigma hacia el uso de la farmacología, también de que en otros deportes no se publicita que también se hace un uso de la farmacología, lo único de una forma tan activa ni de forma tan evidente. Veremos dónde acaba eso, pero bueno, totalmente. Si lo dicen Arnold y Ronnie, claro, ahí habrá que escucharlo. Es también una cuestión de confianza. Es decir, necesitamos dar confianza, necesitamos demostrar. Y yo creo que eso, el camino se demuestra andando. El tiempo lo dirá. Y un paso más que evidente, que no deberíamos ni plantearnos, es cualquier discusión entre culturismo natural y culturismo convencional, que le diría yo, ¿no? Sí. De que hay que apoyarse y... Totalmente. Raúl, tío, un placer tenerte por aquí. Podríamos seguir hablando mucho rato más. Creo que le hemos podido sacar bastante jugo al podcast. Sí. Recordar dos cosas. La primera, vamos a activar sorteo. Entre todas las personas que comenten, dejen comentarios desde dudas a exposición de algún pensamiento que les ha llegado del podcast. Sortearemos 3 tarjetas de 100 euros para que los utilicéis en agongym.com. Y para acabar, esta temporada lo estábamos haciendo, ¿no? Dejamos que el invitado cierre el podcast hablando a cámara y un poco sacando como una conclusión o una frase de cara a aportar a los demás. Así que, Raúl, muchas gracias por haber venido de nuevo. Tercer podcast que vienes. Dentro de poco ya me va a tocar sacarte la tarjeta del hormiguero también, como hace Pablo Motos. Y nada, esa es tu cámara. Bueno, pues al final, en el contexto de lo que ha sido el desarrollo de este podcast, yo creo que voy a utilizar palabras claves en el que no hay que olvidarse. Al final, la carrera deportiva de un atleta, tanto como a corto como a largo plazo, como a baja escala como a larga escala, necesita ser un proyecto. Un proyecto necesita ser serio, y para que ese proyecto sea serio y se llegue a ese objetivo, a ese sueño que cada atleta individualmente tendrá, hay que creer en ello. Hay que creer y hay que creérselo. El sacrificio, la dedicación, la constancia, bueno, eso prácticamente el atleta, el culturista, el practicante de la musculación ya lo sabe, lo lleva en la sangre, pero que
toda esta unión de palabras sea un proyecto que tenga la importancia necesaria para que llegue a ser una realidad. Raúl, muchas gracias por todo y a todos vosotros os veo la próxima semana. Que vaya muy bien. Chao, chao.